Continuamos estudiando los proverbios de Dios para una vida feliz. Estamos estudiando el tema de la inmoralidad sexual. Ya hemos visto parte del tema. Hoy hemos visto por separado lo que es la fornicación, la infidelidad y el adulterio. Todo ello forma parte de la inmoralidad sexual. Y lo hemos visto por separado, todo lo concerniente a cada aspecto de ese tipo de inmoralidad. Hoy vamos a empezar a ver los caminos que conducen a la inmoralidad, ya sin particularizar o sin hablar en particular de algo, del adulterio, de la infidelidad o de la fornicación, sino de manera global. Ya lo sabemos que todo ello es parte de esa inmoralidad. Y hoy vamos a hablar los caminos que nos conducen hacia eso, ya sea a fornicar, a ser adúltero o a ser infiel, tanto de corazón como en la práctica. Los caminos están en el libro de Proverbios, capítulo 7. Todo el capítulo 7 lo vamos a estar examinando y estudiando a través de este subtema, que es los caminos que conducen a la inmoralidad sexual, dentro de todo el tema que son los proverbios de Dios para una vida feliz. Y es importante considerar este consejo, el consejo de Dios, y es que queremos vivir feliz sobre la tierra, que se puede, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Necesitamos tener un control de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, y controlar y dominar nuestro cuerpo. Los caminos que conducen a la inmoralidad sexual, versículo 1 al 5, es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Si desobedecemos los mandamientos de Dios, entonces nos salimos de la rectitud. Si estamos en esa rectitud, si estamos en ese camino correcto, obedeciendo los mandamientos de Dios, siempre seremos felices, eso es indudable. Pero si nos salimos de ahí, si dejamos de obedecer los mandamientos de Dios, torcemos el camino, entonces eso nos va a conducir siempre a una infelicidad, porque todo ello nos va a llevar a practicar la inmoralidad o a ser parte de la inmoralidad sexual, llámese fornicación, adulterio o infidelidad, cualquier tipo de ello, incluso todo lo que es también la pornografía, la homosexualidad, todo lo perverso dentro de que se hace con el cuerpo relativo a lo sexual. La desobediencia a los mandamientos divinos se desobedece porque no se consideran que sean de beneficio, no se consideran valiosos. Dice el versículo 1, Proverbios 7:1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Al no considerarse valiosos los mandamientos de Dios, al tenerlos en muy poca estima, porque por ejemplo cuando uno tiene algo de valor, lo guarda, lo atesora, lo guarda uno, tiene un lugar reservado para esa cosa que tiene uno de valor. Puede ser una carta, puede ser un disco, puede ser un libro, puede ser una alhaja, un dinero. De hecho, si alguien tiene dinero, pues va y lo deposita al banco, es decir, lo guarda, lo atesora. Si no consideramos que el mandamiento de Dios es algo valioso, no lo vamos a guardar, no lo vamos a atesorar, sino lo vamos a tener en segundo, en tercero, en cuarto término. Primero, debemos de tener en gran estima el mandamiento de Dios, conociendo, sabiendo que es para una vida feliz. Pero el camino que nos conduce a la inmoralidad es precisamente el considerar que los mandamientos de Dios no son de gran valía, no son un tesoro. Los mandamientos de Dios son la guía que necesitamos para ir por un buen camino en esta vida, en este mundo, y para lograr la felicidad. Si somos felices, hemos triunfado. Si somos infelices, hemos fracasado como seres humanos. Y el fracaso consiste en la desobediencia a Dios. El primer hombre y la primera mujer fueron infelices desde que salieron del Edén. ¿Por qué? Por desobedientes a los mandamientos de Dios. Ese es el primer asunto
a tratar de los caminos que nos llevan o nos conducen a la inmoralidad sexual relativo a esto. Es la desobediencia a los mandamientos divinos porque no se consideran valiosos. Se desobedece, ¿por qué se desobedece? Porque se olvidan. Dice el versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Se olvidan por conveniencia en ocasiones, porque no se olvidan teniendo la razón. Sí los tenemos, sí nos acordamos, pero como no nos conviene recordarlos, entonces como que se nos olvidó ese mandamiento de no cometer adulterio, de no ser infieles, de no traicionar, de no fornicar. Se nos olvida porque queremos sentir un gusto corporal, porque queremos saciar nuestros deseos insanos y como que los hacemos a un lado en ese momento. No nos acordamos. Es como cuando un niño chiquito, su mamá lo manda a la tienda, a un niño de cualquier edad, pues, lo manda a la tienda, me traes 1 kilo de tomate, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de chile, y le da justo, le da el dinero justo. Pero el niño pide el kilo de tomate y pide el kilo de cebolla, pero ve un dulce o ve algo que le gusta. ¿Y qué más quieres?, le pregunta el tendero. Dice, pues, deme esa golosina. Y cuando llega a la casa, le dice, aquí está la cebolla, aquí está el tomate. Y la mamá le dice, ¿y el chile? Ah, se me olvidó. No se le olvidó, solamente que quiso que se le olvidara para proveerse de algo que le gustaba. Así somos en ocasiones los seres humanos. Pero si lo hacemos con conocimiento de causa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Por eso se desobedece los mandamientos divinos. Porque los hacemos como que se nos olvidó. Ah, no me acordaba que no debo de fornicar. Pues, ay, Dios, ya lo hice, pues perdóname. No, sí nos acordamos. Pero por ello precisamente se desobedecen los mandamientos divinos y eso nos va a conducir. Eso tenemos que tenerlo muy en mente, muy en cuenta, presente, grabado. Si desobedecemos los mandamientos de Dios en el tema que estamos estudiando, que es la inmoralidad sexual, nos va a llevar a ello, nos va a llevar a fracasar como personas pensantes, como personas que dominamos nuestros propios deseos, como que tenemos el control de nuestro cuerpo. Si no tenemos el control de nuestro cuerpo, no tenemos el control de nuestra vida. Los caminos, pues, que nos llevan a esa inmoralidad son la desobediencia a los mandamientos divinos. Se desobedece por tener un corazón duro, por una falta de humildad. Dice el versículo 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Pero si ese corazón es un corazón duro, falta de humildad, de mansedumbre, de obediencia, reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas, que Dios es sabio sobre todo, que Él es el que nos enseña a vivir, pero en ocasiones por falta de humildad, por el orgullo propio, decimos, no, Dios está equivocado, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a vivir mi gusto. Sí, puedes vivir tu gusto y puedes hacer lo que quieras, pero en ello vas a ser infeliz por tu vida o por el tiempo en que estés encaprichado, que estés con ese orgullo de hacer tu propia voluntad. Si no hacemos la voluntad, aquí se requiere una mente sabia, una mente llena de sabiduría, un corazón humilde para reconocer que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. Y si Dios nos dice que el camino para no cometer la inmoralidad sexual es obedecer sus mandamientos, pues hagámoslo. Pero si no lo hacemos, eso demuestra que tenemos un corazón duro, un corazón con una falta de humildad. Y ello nos hace que desobedezcamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué lo voy a obedecer? ¿Dónde está Dios para obedecerlo? Esos son los pensamientos y esas son las palabras de aquellas personas que son orgullosas. Pues ese orgullo los va a llevar a una infelicidad. Ya hemos hablado del orgullo. Aquí, si no se tiene un corazón humilde para obedecer los mandamientos de Dios, hablando del tema de la inmoralidad sexual, nos va a conducir hacia ese abismo, hacia ese pantano. Nos vamos a meter y vamos a estar sumergidos en esa inmoralidad, y cuando estemos ahí vamos a pensar que así es la vida y que está bonito y que todo es bueno. A lo malo le vamos a decir bueno,
Y esto nos va a traer consecuencias graves, como ya lo hemos estudiado. ¿Por qué se desobedece los mandamientos de Dios? Se desobedece por la falta de entendimiento. Dice el versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Pero no entendemos, nos falta entendimiento. ¿Por qué nos falta entendimiento? Porque vemos o queremos sentir solamente el cuerpo nada más, pero no entendemos lo profundo de la vida. La profundidad de la vida y la felicidad de la vida está en la fidelidad, está en el control, está en el dominio, está en hacer feliz con la persona con la que uno vive, esposo o esposa. Pero somos tardos o somos sin entendimiento. Pareciéramos personas irracionales, que nos vamos pasa una mujer, dice la escritura, y parece como caballos, dice Isaías, que relinchan. Realmente una persona, un ser humano, un hombre que actúa de esa manera es una persona irracional, que no piensa, sino es llevado por sus propios instintos. Nosotros somos la diferencia de los animales, es de que nosotros tenemos pensamientos, nosotros tenemos mente. Los animales actúan sin raciocinio, sin razonar, porque no tienen mente, nosotros sí. Pero si desobedecemos los mandamientos de Dios, pareciéramos que somos personas irracionales, que no pensamos, que no entendemos realmente cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la verdadera inteligencia. Y con ello nos lleva a la desobediencia a Dios, a los mandamientos de Dios, y eso nos lleva aún más a una inmoralidad. Una persona que no quiere someterse o que no obedece los mandamientos de Dios es una persona que no piensa no tiene la capacidad para entender que la obediencia a los mandamientos de Dios es la felicidad. Una persona que trabaja en una fábrica, si no obedece a su jefe, ¿qué pasa? ¿Por qué lo obedece? Porque le conviene, porque va a generar un ingreso. Nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios primero, porque reconocemos que Él es sabio y porque también algún día esperamos tener esa recompensa por la obediencia a Dios. La recompensa aquí en la tierra es vivir felices, vivir en paz, vivir tranquilos. Esa es la recompensa que tenemos. Más allá, si nos vamos al sentido espiritual, pues esperamos la vida eterna. Pero ¿por qué se desobedece? Porque no se entiende realmente la razón por la cual Dios emite estos mandamientos. No entendemos que lo que Dios quiere para nosotros es nuestra felicidad. Así como nosotros, para nuestros hijos, queremos que ellos sean felices. Pero nuestros hijos en ocasiones no nos entienden. Hay un momento en la etapa del hijo donde está rebelde y que dicen, es que mis padres no me entienden. Y se junta con otro igual, no, sí es cierto, nuestros padres no nos entienden, vámonos a salirnos de nuestra casa. Se salen del camino, se salen de la corrección y hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos conduce. Así también nosotros, si desobedecemos los mandamientos de Dios, nos va a conducir a un camino de perdición, hablando de la inmoralidad sexual. Se desobedece por dejarse llevar por la blandura de las palabras humanas y considera duro el mandamiento de Dios. Se desobedece por el gusto por lo fácil. Dice el versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Por ello se desobedecen, porque escuchamos palabras bonitas, palabras de que estás muy guapo, palabras de que estás muy hermosa, palabras de que tú puedes tener a cualquier hombre, que se le dice a una mujer, y ese gusto por escuchar esa palabra, por esa vanidad propia, hace que no se escuche a Dios, hace que la voz de Dios a través de su palabra se escuche muy lejos. Y entonces llega el momento de diga, ya no oigo a Dios, y está oyendo las palabras blandas del ser humano, que lo que va a buscar y lo que va a hacer y lo que va a tratar es conducirlos a una inmoralidad sexual. Por ello se desobedecen los mandamientos de Dios y eso nos conduce a practicar o a ser parte de esa inmoralidad, que lo que trae es una infelicidad para nuestra vida. Dios les bendiga.